Estamos muy próximos al cuarto Congreso Mexicano de Medicina de Estilo de Vida. Se llevará a cabo en la Ciudad de México del 21 al 23 de octubre de 2024. Si quieres más información, ve a congresoamed.org. Que no todo es causa y efecto, que más bien casi todo no es causa y efecto. Y en esa dinámica sistémica es donde nos encontramos justamente ahora. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Andrew Rhodes es biólogo con más de 16 años de experiencia en conservación y uso sustentable de recursos naturales en México. Fue coordinador para océanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy trabaja como jefe de asuntos públicos en el colectivo Innovaciones Alumbra. En este episodio reflexionamos sobre la palabra conservación y cómo es diferente de los principios regenerativos. Andrew nos comparte su perspectiva sobre cómo la naturaleza nos obliga a ver el mundo de manera sistémica, la importancia de construir puentes de empatía y el poder de los hábitos cotidianos para transformar el planeta. Andrew recalca que usualmente no nos tomamos el tiempo para redefinir nuestros principios y valores, pero esto es justo lo que necesitamos como individuos y como comunidad para poder enfrentar los desafíos actuales. Andrew también nos platica el proceso de duelo de su padre que está viviendo este año y cómo el duelo puede ser una fuente de motivación para seguir adelante en la lucha por un futuro más sustentable. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Andrew Rhodes. Andrew, gracias por estar aquí. No, un gusto, Víctor, qué gusto verte en pantalla y compartir este espacio contigo. Igualmente, me gusta mucho tu nombre, Andrew Rhodes, tiene power. Me gustaría empezar preguntándote de una experiencia de infancia que te haya marcado para siempre en términos de tu conexión y tu pertenencia a la naturaleza. Pues vayámonos al nombre, ¿no? Los nombres nos dicen mucho, ¿no? Nuestros nombres son historias y son antecedentes y son, digo, para fines prácticos, presente y futuro. Y yo soy mexicano, cabe mencionar. Mi papá fue inglés, falleció este año en abril. Como buen inglés, siempre el mundo naturalista era muy cercano a su corazón y básicamente lo hizo a la familia. Y en ese sentido tuvimos la oportunidad de vivir, muy curioso también la fecha del día de hoy, vivir entre Cuernavaca y la Ciudad de México, muy cerca de Huitzilac, Tres Marías, por ahí prácticamente la mitad del bosque, gran parte de mi infancia y mi juventud. Y lo menciono que es curioso porque hoy estamos hablando de sismos y 19, pero fue justamente producto del sismo de ese entonces, del 85, que mi familia se decide mudar hacia ese lugar. Por un lado, por la circunstancia y el contexto, pero por otro lado, por el tema de naturaleza, ¿no? Entonces mi papá, un ávido de la naturaleza, de salir a caminar, de contemplarla, etcétera, pues inculcó esa cultura en nosotros y cotidianamente nos la pasábamos en el bosque viendo pues los diferentes ciclos, ¿no? O sea, cómo pasa el ciclo de sequías en nuestro país, el de lluvias y cómo se va modificando el paisaje en su conjunto y viviéndola de manera muy cercana. Y de ahí que mi infancia fue eso, Víctor, fue estar literalmente en el bosque. En ese entonces había muy poco desarrollo, y mi vecino más cercano, pues a chiflidos nos encontrábamos en el bosque literal, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo recuerdo de mi infancia, estar ahí, ¿no? Vivir los ciclos, ver cómo cambia el entorno y empezar a observar algunos patrones interesantes que para fines prácticos dio origen a que yo estudiara biología, y de ahí me clavaran ese mundo naturalista, Víctor. Oye, yo ahorita estoy en un periodo de mi vida en el que, no sé, como que de repente me canso de pensar las cosas y estudiar las cosas, ¿no? Me encanta estudiar y me encanta la ciencia y me encanta que con cualquier microscopio de cualquier tipo, no me refiero nada más al óptico, te metes a cualquier cosa natural y hay un universo insondable. Y eso es un estímulo intelectual increíble, pero de repente me canso porque me siento separado, ¿sabes? Digo, a ver, yo soy ese universo. Yo eso es lo que percibo en ti, independientemente que estás lleno de conocimiento. Lo que veo en ti es un niño chiquito que está brincando en los árboles como si fuera un árbol más en el bosque. Tú así te percibes a ti mismo y en comparación a los demás sientes ese tipo de, pues no sé, es un tipo de pertenencia que no dudas, ¿no? Sí, yo creo que
Para fines prácticos, nuestras historias de vida, Víctor, hacen quienes somos. Y esa oportunidad de poder haber vivido en el bosque, ¿no? Crea una suerte de sentido de empatía muy particular, ¿no? Como dices, te vuelves parte, ¿no? Del entorno, te vuelves parte del bosque, te vuelves parte de los llamados y los cantos de las aves. Y entonces empiezas a identificarte como un elemento más en esa dinámica. Pero algo fundamental es, yo siempre he dicho, es cómo creamos puentes de empatía, Víctor, ¿no? O sea, creo que el gran reto que tenemos hoy por hoy, platicamos de los contextos geopolíticos que estamos viviendo, es cómo creamos puentes de empatía. Y creo que los puentes de empatía se crean con humildad, ¿no? Se crean con esa capacidad de sentirte parte de algo mucho más grande que, como dices, igual no tengo por qué comprenderlo en la totalidad, pero sí respetarlo, ¿no? Honrarlo para fines prácticos. Y creo que ese es el reto que estamos viviendo hoy, ¿no? Es al menos mi suerte de filosofía, ¿no? Una suerte como de humildad combinada con empatía. Insisto, yo creo que todos estamos en ese camino, en esa transición, ¿no? La pandemia también nos trajo y nos recordó lo insignificante que somos para fines prácticos y la importancia justamente de reconectarnos, ¿no? Y somos afortunados, ¿no? También porque, digamos, en la actualidad, pues seguimos siendo parte de esa naturaleza y estamos todavía inmersos en un bosque extraordinario acá en Estado de México, en la banda, ¿no? ¿Y cómo es para ti o sea, el sufrimiento de ver, pues, que mucho de la humanidad hemos olvidado esa pertenencia, ¿no? Y no quiero caer aquí en un tema de, híjole, estamos devastando el planeta. Más bien es, o sea, si tú eres parte de ese ecosistema, tú eres el ecosistema, no eres parte, eres el ecosistema. ¿Cómo vives este sufrimiento de cuando escuchamos todo lo que sabemos de la pérdida de la biodiversidad y todas las cosas que estamos presenciando en las últimas décadas? Mira, yo creo que ahora sí que en el mundo de la conservación, el ser optimista es como una condición de facto, ¿no? O sea, o eres optimista o te deprimes y la pasas muy mal. Entonces, por un lado. Por otro lado, también creas una suerte de coraza bastante gruesa en términos de entender que muchas veces no es que Víctor se levante y quiera talar el bosque, ¿no? O salga a sobreexplotar las especies del país. Lo hace por necesidad, lo hace ¿no? Por alimentar a su familia, lo hace por desconocimiento muchas veces. Entonces también creas una coraza en términos de tratar de entender, ¿no? Las circunstancias y las perspectivas. Hace tiempo, Víctor, estuve en un foro en Baja California Sur, en La Paz, y salió la conversación el tema de los buenos y los malos, ¿no? O sea, el clásico. Tú eres bueno, tú eres malo. Entonces, tú eres malo porque destruyes el planeta y tú eres bueno porque trabajas con las comunidades y lo conservas, etcétera. Y yo escuchaba esta suerte de dicotomía, ¿no? Constante de los buenos y los malos, que la vemos reflejada en muchas arenas políticas también. Y yo me tomé la libertad de preguntarle al auditorio, le dije, a ver, por favor, quiero que levante la mano aquí alguien que por la mañana, o sea, te despiertas y lo primero que piensas es, me voy a chingar a alguien. O sea, voy a contaminar la Bahía de La Paz. ¿Quién lo hace? O sea, quiero saber, ¿no? Pues obviamente nadie levantó la mano, porque la realidad es que nadie tiene la mala intención de destruir y contribuir a la pérdida de la diversidad. Es un tema de desconocimiento, es un tema de necesidad, es un tema de circunstancias que nos llevan justamente a esa lógica. Entonces, por un lado, ¿no? El optimismo se vuelve fundamental. Por otro lado, esta coraza, pero en términos de comprender, ¿no? Y otra vez crear esos puentes de empatía con otros y decir, a ver, híjole, por más que duela y que sea frustrante, tengo que escuchar a ver qué dice, porque algo lo está motivando para decirlo. Y después hay un segmento de esperanza ciega, Víctor, creo que todos tenemos, ¿no? Esa esperanza de decir que sí puede cambiar las cosas y sí pueden ser mejores y tenemos la capacidad de poder revertir el daño que hemos hecho, ¿no? En este tema de construir puentes de empatía, veo que también, y afortunadamente cada vez hay más una comprensión compleja, ¿no? De todo lo que es la realidad, ¿no? Y como cualquier ecosistema natural, o sea, no es nada más una serie de cosas que se pueden explicar desde la biología, la química, el clima, ¿no? O sea, es un tema de narrativa, es un tema de política, es un tema mismo de pertenencia, de identidad, de los valores del capitalismo, de los valores intrínsecos de las comunidades que las habitan, etcétera. Y esa complejidad es difícil de comprender y entonces es difícil de ser empático con algo que vemos que nos intimida precisamente porque no podemos ni siquiera nombrar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo somos empáticos con lo complejo? Sí, y creo que ese es el gran reto que tenemos, Víctor, porque estamos cuasi diseñados en pensar en causa y efecto, ¿no? O sea, básicamente es como
como nos queríamos, ¿no? O sea, me caigo, ¿no? Me golpeo, me duele, entonces causa-efecto. Me caí, dolor, punto. Entonces asociamos esta suerte de simplicidad lineal de las cosas. Todo es causa y efecto, ¿no? Y tendemos a continuar en esa línea de pensamiento porque es fácil, es pragmático, es lineal, ¿no? Entonces todo es causa y efecto. Pero como bien dices, nos hemos dado cuenta, ¿no? Hemos entrado en esta suerte de comprensión del enfoque sistémico de las cosas, ¿no? Del enfoque complejo de las cosas, que no todo es causa y efecto, que más bien casi todo no es causa y efecto. Y en esa dinámica sistémica es donde nos encontramos justamente ahora, ¿no? Entonces tú tienes que balancear por dos lados, hacia grandes rasgos, esta discusión, ¿no? Por un lado, el pragmatismo, vamos a llamarlo, de la acción en términos de política pública o hacer algo, que es yo tengo que hacer algo y tengo que tener un efecto. Entonces, y es la inmediatez lo que me mata, de los tiempos cortos. Y por otro lado, tengo el enfoque sistémico, que efectivamente el tiempo es un poco más relativo, mucho más amplio, ¿no? Y todo está interconectado. Y este enfoque nos toma mucho más tiempo desarrollarlo, entenderlo, ¿no? Y ponerlo en práctica para poder medir si efectivamente estamos afectando algún ciclo dentro de ese sistema, ¿no? Ese sistema complejo. Y entonces vivimos en esta dicotomía que decíamos, ¿no? Esta suerte de paradoja en términos de, híjole, pues ¿quién busca para mañana tener algo de impacto? Entonces es causa y efecto, pero yo sé que debe trabajar en un enfoque sistémico a medio y largo plazo. Y yo creo que en general estamos transitando a un enfoque sistémico en todos los sentidos, ¿no? O sea, hablamos de conservacionistas en México, ambientalistas, y ya muchos no necesariamente tienen que ser biólogos o de formación de ciencias naturales, o sea, hay de todos, justamente en esa visión sistémica de las cosas, ¿no? El tema de las disciplinas múltiples. Entonces creo que estamos en esa transición, yo creo que es muy afortunado, a mí me preocupa un poco el tiempo. Pero esta fe ciega de que vamos a lograr hacerla, esta esperanza ciega de que vamos a lograr hacer las cosas, pues me invita a seguir empujando esa agenda, ¿no? Y creo que el enfoque sistémico, volviendo al tema de la naturaleza, se lo da a aquellos o aquellas que logran tener esa oportunidad de contacto con la naturaleza. La naturaleza te obliga a ver las cosas de manera sistémica, te obliga. Te haces parte de ese todo. Cuando estás acampando, Víctor, te ha pasado seguramente, te sientes insignificante y te sientes vulnerable a las condiciones, que hay una tormenta como las que caen ahorita y te sientes te vas a morir. Pues, ¿no? Entonces te sientes parte de algo mucho más complejo. Y eso también te lleva a la naturaleza. La naturaleza te invita a ser parte de un sistema y eso es una invitación a tu audiencia, ¿no? O sea, salga a la naturaleza porque es donde vas a entender mucho mejor el enfoque sistémico de las cosas. Sí, sí, eso me lleva a dos temas. Uno es este tema del tiempo. Estar en la naturaleza te hace sentir parte de algo muy grande en el tamaño y también en el tiempo, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Y también esta necesidad humana, tal vez bastante contemporánea, ¿no? No sé cómo eran los humanos hace 1000, 2000, 3000 años, pero ahora sí todo es urgente. ¿No? Y sabemos que estos problemas que estamos generando nosotros es también por falta de detenernos a pensar de manera compleja, a sentir de manera compleja. Entonces es una paradoja en el sentido de que van a tomar mucho tiempo hacer estos cambios, pero tampoco tenemos ese tiempo. Pero también si no nos damos ese tiempo, nuestras soluciones cortoplacistas agravan y aceleran el problema. ¿Cómo es para ti? Me imagino, o sea, has estado en puestos privados, en asociaciones sin fines de lucro, en el gobierno, en organizaciones internacionales. ¿Cómo se sienten estas dinámicas de tiempo, sobre todo cuando estás hablando de fenómenos naturales que las transiciones toman, por definición, mucho tiempo y que los procesos políticos y económicos son demasiado cortoplacistas? ¿Cómo se vive esa tensión? Yo creo que ese tocas el punto donde, el punto de inflexión donde más frustración puede haber, ¿no? Entonces déjame abordar tu pregunta, digamos, en dos sentidos. Una, hay ejemplos de éxito en donde como planeta hemos logrado revertir algunas cosas. Y no sé, quizá tú te acuerdas hablando de la infancia, del famoso hoyo, ¿no? De la capa de ozono en la Antártica, ¿no? ¿Te acuerdas? Hubo un tiempo que era, no sales con bloqueador, brother, porque si no te vas a morir y te va a dar un tercer brazo, y yo qué sé. Entonces, ese fue un gran hito, un gran momento planetario, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos identificando que efectivamente tenemos un hoyo en la capa de ozono, y la radiación al planeta pues, es muy mal para los prácticos. Y el planeta tomó acción, no sé si recuerdas, pero sacamos protocolos globales, ¿no? De contaminantes. Dejamos los aerosoles, no te acuerdas, hasta los refrigeradores cambiaron. Hubo toda una cultura de cuidarse del sol, de los bloqueadores, una serie de cosas muy interesantes. Digo, sin entrar en particularidades comerciales, ni mucho menos, pero efectivamente el hoyo empezamos a ver cómo sí se empezó a lograr cerrar, se recuperó, ¿no? En un problema global, el planeta tomó acción y logramos hacer algo. Entonces,
Sí tenemos ejemplos de que las cosas podemos hacer. O sea, sí, 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 pero si nos ponemos de acuerdo, la hacemos gachao. Y ese fue un enfoque sistémico. Fueron protocolos globales negociados, los países los llevaron a sus soberanías, los adaptaron, trabajaron, el mercado se comportó, el consumidor se comportó y entonces pudimos contribuir a un problema sumamente complejo. Hay un artículo que te voy a mandar que justamente estos científicos hacen una suerte de análisis entre esa experiencia de la capa de ozono y cambio climático ahora, ¿no? O sea, qué deberíamos estar aprendiendo de esa historia y cómo los debemos adaptar para el enfoque de cambio climático? Entonces, tenemos experiencia en enfoques sistémicos y eso es muy importante. Ahora, los tiempos que tú mencionabas, que eso es fundamental, ¿no? O sea, aquí se lograron porque fueron convenios internacionales que le dieron un marco de maniobra a los países y fuimos transitando a través de, ya sean trienios en municipios, ¿no? Sexenios en presidencias, etcétera. Y entonces logró avanzar un proceso de esa índole. Y en nuestro país vivimos constantemente en el cambio, la reinvención. Somos re buenos para inventarnos cada 6 años, cada 3 meses, cada 3 años, y no le damos continuidad a las cosas. Y efectivamente, quizá una de mis frustraciones más grandes es la continuidad. Cuando tú inicias un proyecto, una iniciativa importante en términos de política pública, siempre la pregunta es, ¿cómo le vamos a dar continuidad? ¿Cómo vamos a asegurar, a blindar que este proceso no logre transitar? Y muchas veces no ocurre. Y pasa el tiempo y llega una nueva idea, buena, mala, no lo sé, y cambia el rumbo. Entonces no permite que estas iniciativas, estos procesos con enfoque sistémico que se hayan diseñado, logren continuar en esta lógica del cortoplacismo. Entonces es una de las grandes frustraciones y creo que de las grandes oportunidades, ¿no? Cómo logramos también blindar esos procesos. Hay metodologías padrísimas de agendas colaborativas que seguramente conoces, que tienen esa lógica, y no respetan tiempos políticos o calendarios particulares. Entonces, sí, hay metodologías, hay formas de hacerlo. El reto es los equipos, la apertura y la voluntad. Me encantaría si nos compartes algunos ejemplos, porque yo, o sea, quisiera saber, o sea, no nada más a nivel sistémico, político, tenemos la inmediatez, ¿no? También mucho a nivel personal, es como correr porque la vida se me acaba, ¿sabes? Y por un lado estamos buscando longevidad y hacemos todo para vivir 300 años. Por otro lado, vivimos como si nos estamos muriendo mañana y no hay tiempo para descansar. Yo antes de entrar contigo, me eché una siesta como de 20 minutos porque no me siento muy bien. Y como todo el tiempo está esta narrativa de, güey, ¿cómo te vas a dormir 20 minutos? ¿Ya sabes? Claro, claro, claro. ¿Qué ejemplos tienes de tanto países o programas que puedan atender este tema existencial, más allá de programático, existencial, de no tener que correr y de podernos planear hacia largo plazo, pero también que eso perdure, esa postura, pues cuando haya cambios en la política o en los presupuestos o cosas así? La verdad, yo creo que ejemplos globales hay pocos, ¿no? Ya mencionamos el tema de la capa de ozono, que es para mí uno de los más claros. Naciones Unidas tiene una agenda, como bien sabes, amplia, interesante, pero también sufre sus vaivenes constantemente. No sé si recuerdes el 2015. Yo el 2015 recuerdo muy bien. Fue el año famoso en donde fue el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, Barack Obama y los presidentes, ¿no? 1.5 grados le vamos a hacer. No, no, yo dije, brother, ya, cambio climático está resuelto, ¿no? Meses después, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se aprueban los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los SDGs. Entonces también se aprueba. Dije, no, brother, ya está la pobreza también atendida. O sea, está increíble. Todo el mismo año. Dije, 2015 está ya, ¿no? Del otro lado. Corte a los cambios en geopolítica, ¿no? Llega Trump de Estados Unidos, se retira prácticamente del Acuerdo de París, se sale hasta de la UNESCO. Entonces se te cae todo ese teatro y ese momentum que habíamos ya logrado consolidar después de años de discusión planetaria, ¿no? Y así sucede a nivel global. Entonces, a nivel global tenemos muy pocos ejemplos y quizá por eso traigo el tema de la capa de ozono como el más claro en particular, ¿no? Donde una amenaza claramente obligó al planeta a actuar de manera inmediata. Que es bien importante eso, ¿no? Cambio climático, no sé si recuerdes, pero es que va a llegar el cambio climático, siempre hablamos, ¿no? O sea, el escenario del 2030 al 2050 es que va a llegar el cambio climático, nunca lo asumimos como algo que ya está ocurriendo, literal, lo estamos viviendo hoy por hoy. Y la inmediatez de la emergencia de la capa de ozono nos obligó a actuar rápidamente, que es bien importante, y resolver el problema, ¿no? Cuando lo vemos lejano, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, y se lo aventamos a alguien más, que ese es un reto importantísimo. Pero creo que los mejores ejemplos
digamos, de agendas colaborativas, de agendas que logran transitar tiempos, son a escala local, son a escala comunitaria, son a escala de territorios tradicionales, ¿no? Son esa escala en donde los espacios y estructuras de gobernanza permiten continuar los procesos, ¿no? Entonces no están sujetos a elecciones populares, a consultas de alzadas de mano, etcétera. O sea, son reuniones con estructuras de gobernanza que le permiten a esos espacios continuar agendas a largo plazo. Y tenemos ahí proyectos súper interesantes de manejo forestal sustentable en Oaxaca, tenemos temas de pesquerías en la Pacífico Norte en México. Es decir, hay diferentes sitios en el país que a nivel local, ¿no? A nivel comunitario, a nivel, digamos, ejido, territorio tradicional o más, se logran hacer esos cambios interesantes a través del tiempo. Entonces, creo que es un tema también de escalas y tiempos, y creo que las estructuras, conforme vamos incrementándolas a municipio, estado, país, se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Y de ahí que no hemos logrado incluirlos en esta dinámica temporal que platicábamos, Víctor. Una de las narrativas ya incuestionadas de nuestra civilización es el capitalismo, ¿no? O sea, el generar dinero, ¿no? Y yo me acuerdo en una clase de que tomé en Nueva York de antropología de la basura, hablábamos de los plásticos, ¿no? Y de los microplásticos en el océano. Y había una gráfica interesante que pues iban en aumento, en aumento, en aumento, pero en el 2008 cayó un poquito, ¿no? Y la maestra dijo, esto es una gran noticia, ¿no? Una crisis económica mundial nos mostró que sí tiene un impacto directo en esto, ¿no? A lo que voy con esto es, ya no nos queda duda de que los programas de conservación y de regeneración tienen que estar atados a un tema de generación de dinero. Esto suena muy obvio y para muchos de nosotros que estamos acostumbrados a usar recursos, ¿no?, para poder generar dinero, ¿no? Esa es la teoría colonial de siempre. Ujú. Ahora queremos cambiar eso, pero no estamos seguros que eso se pueda hacer. Y yo sé que tú estás en un ecosistema o en varios donde hay negocios regenerativos que son buenos para la sociedad, buenos para el planeta y también generan dinero. Me gustaría una opinión general de hacia dónde va esto. Para mí no hay otro camino para el cual ir. ¿Cómo hablamos de esto en términos de tiempo para que pues, el mundo transicione hacia allá? ¿Y qué tan factible es eso de mostrar a la gente que sí se puede, nada más que llevamos 300 años pensando que era al contrario? ¿Qué tan obvio o no obvio es para ti? Sí, yo creo que aquí tocas como dos o tres puntos fundamentales, Víctor, ¿no? Entonces, voy a atacar ahorita la parte regenerativa, pero me hiciste recordarme de la pandemia también, ¿no? O sea, la pandemia en términos de cómo, dices tú, también tuve una siesta, es cómo le bajamos la velocidad de las cosas. La pandemia le bajamos la velocidad de las cosas. Uno, nos dimos también cuenta del tema de la acumulación de riqueza, ¿no? En algunos casos muchos, yo fui uno de ellos, básicamente regalé, mandé a reciclar mi ropa, me quedé con 3 camisas, ¿no? O sea, sobresimplifiqué mi vida y me di cuenta que soy tremendamente feliz. O sea, que hay un elemento también de los sistemas económicos, de la acumulación de riqueza que es altamente preocupante. Y muchas veces esa riqueza se ve traducida en objetos materiales que son justamente objetos que degradan al medio ambiente, ¿no? Entonces es muy importante mencionarlo. Entonces, creo que la pandemia nos dio la oportunidad para reflexionar sobre eso, o sea, cómo le bajamos a la velocidad, cómo mejoramos nuestra calidad de vida, cómo reflexionamos sobre la acumulación de riqueza desmedida, ¿no? Que eso es un foco rojo enorme, es un foco enorme a nivel planetario y luego en las generaciones también nuevas, la inmediatez y la acumulación de riqueza, el tener cosas. ¿Por qué? Por tener, ¿no? Y eso hay que atacarlo, más allá de sistemas económicos o modelos económicos. Y creo que es una decisión que hay que tener fuertemente en la sociedad y es una verdadera oportunidad. Y el tema regenerativo, voy a combinar aquí una suerte de escuelas y pensamientos, si me lo permites, pero nos dimos cuenta que ya, digamos, la Agenda de Desarrollo Sostenible no es suficiente, la verdad. No vamos a lograr revertir el impacto del deterioro que tenemos en el planeta. Necesitamos ir más allá. No basta con llegar a ser neutro, ¿no? No basta con llegar a ser no tengo impacto. La regeneración justamente lo que busca es un paso más, ir un paso más allá y básicamente regenerar la naturaleza en sitios que están degradados o están conservados y se requiere algo más, ¿no? Eso es bien importante entender lo que es. Vamos a darle un empuje mucho más fuerte. Y hay varios proyectos y creo que hay una tendencia muy fuerte a pensar en negocios regenerativos a nivel planetario, ¿no? No solamente en temas de inversiones de impacto, sino de regeneración. Y creo que nadie tiene la fórmula perfecta, nadie creo que está llegando a ese punto ideal, pero lo importante es la transición. Y me voy a permitir darte un par de ejemplos y quizá ya abordar un poco más mi chamba actual, ¿no? Y voy a hablar de la famosa totoaba del Golfo de California.
¿no? Como un modelo, como un negocio que puede contribuir justamente a la regeneración justamente de vida silvestre de la totoaba. Ya te platicaré al respecto. Pues como tú mencionaste, yo estuve en sociedad civil, estuve en fondos ambientales, estuve en gobierno, medio ambiente, en la Cancillería, coordiné la agenda oceánica del país, he estado en diferentes foros internacionales, etcétera. Y actualmente mi nueva cachucha es como director de Relaciones Públicas y Política para un colectivo que se llama Innovaciones Alumbra, que es un bicho único en México, ¿no? Que justo tiene una suerte de entidades al interior de la misma que combinan cuatro grandes, digamos, vehículos financieros, ¿no? Por un lado, se operan negocios, yo te platicaré del ejemplo generativo ahí, ¿no? Se tiene también una suerte de plataforma de inversión de impacto, justamente buscando estos emprendimientos y negocios en los que podría invertir diferentes temas de interés para el colectivo. Tiene una fundación, una propia fundación, ¿no? Que financia proyectos filantrópicos a organizaciones de la sociedad civil, comunidades, universidades, ¿no? Y tiene también una C que nos ayuda a administrar museos que tiene el colectivo, que buscan honrar a la comunidad, respetar la historia para fines prácticos en la región de Baja California Sur y en La Paz, en muy concreto, que es donde Innovaciones Alumbra se enfoca. Yéndonos a la parte regenerativa, tú recuerdas la problemática de la vaquita y la totuaba, etcétera. Y hubo esfuerzos muy importantes por universidades estatales, la UABC en su momento, de generar unidades de manejo de aprovechamiento de vida silvestre, y en particular se hicieron de totuaba, de esta especie. La totuaba, no sé si recuerdes, Víctor, tiene una historia padrísima, la verdad es una locura, pero en los 60, 70, en ese entonces, es una especie endémica de México que se distribuye solamente en el Golfo de California a nivel global. Es un pez enorme, ¿no? Y muchas comunidades pesqueras ribereñas se establecieron producto de la pesca de la totuaba. Desafortunadamente, la sobrepesca la llevó a un estado crítico, prácticamente en peligro de extinción, en riesgo, y pues se dejó de pescar en vida libre, de manera legal, porque entró una lista de especies en peligro en nuestro país. Y desafortunadamente, por temas de ámbito hogareño, se distribuye justamente igual que la vaquita poco más al sur la totoaba, pero se distribuye. Y te sabe la historia del buche de totoaba y todo este rollo que no voy a entrar en detalles, pero es toda una locura que nos puedo platicar. Producto de estas UMAs que se van desarrollando en la región, el colectivo decide echar a andar un modelo de acuicultura regenerativa justamente sobre totoaba. Entonces se trae a La Paz, la verdad es que la mejor tecnología, innovación, justamente para el laboratorio de totuabas. Entonces, a través de los reproductores se obtienen los huevos se genera el alimento, etcétera, y creamos totuabas en viveros marinos flotantes en el Golfo de California de manera bastante sustentable, y cada año se liberan de manera muy significativa miles de alevines de totuaba a vida silvestre justamente para repoblar al Golfo de California de totuaba, ¿no? En vida silvestre. Entonces, la totuaba en México y en el mundo se puede consumir de manera legal si es, digamos, de granja, si es de acuacultura. De vida silvestre está prohibido, es muy importante mencionar esto, ¿no? Y es un ejemplo, digamos, de un emprendimiento, ¿no? Que toma a una especie endémica de México en peligro de extinción y dice, ¿cómo no la vamos a perder? Es la pregunta. ¿Cómo no la vamos a perder? Y a través de acuacultura de alta tecnología, con los mejores principios y elementos, ¿no? De sustentabilidad, se logra tener ya una producción importante y se va regenerando la población vía silvestre. Y un estudio del ahora Instituto Mexicano de Pesca y Acuicultura Sustentable, el IMIPAS, ¿no? De hace algunos años, justamente sobre la población de totoaba en vida silvestre, mostró que hay un incremento importante en la misma. Entonces, eso es un tipo de negocio, emprendimiento, digo, con importantes inversiones, pero que está ayudando justamente a regenerar a la totoaba en vida silvestre, mientras es un negocio sostenible y exitoso. Perfecto. O sea, se vende lo que se hace de granja y lo demás o sea, y lo que no o sea, y los demás alevines los mandan a la vida silvestre. Cada año se vuelven a repoblar, se liberan. Súper. ¿Y cómo lo ves en el largo plazo? O sea, para mí que hay suficientes ejemplos a nivel global de este tipo de iniciativas, de colectivos, de negocios regenerativos, creo que todavía
no nos llega tanta información de eso ni tantos productos de eso porque sigue habiendo un monopolio de información y un monopolio de todo el tema pues, de supermercados, ¿no? De que pues todo lo compras en el supermercado. Pero que creo que eventualmente entre la conciencia, entre lo que es bueno para el planeta, es bueno para las personas, me gustaría pensar que, bueno, no lo sabes, es que yo no lo sé, pero me gustaría pensar que sí podría revertir esta tendencia macroeconómica de las grandes corporaciones. Pero ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que, o sea, de que se puede, y de que se debe, se debe. O sea, creo que esto es fundamental entender, ¿no? O sea, ya no estamos en la discusión de si es una alternativa o no. Creo que lo que debemos entender todas y todos es que o cambiamos las cosas o cambiamos las cosas. Punto. O sea, no hay discusión. O nos lleva el payaso. Volviendo al tema, no hay grandes corporaciones que se despierten y digan, voy a chingar al planeta. No lo hay, ¿no? Lo que quieren hacer ellos es un profit. Ellos quieren ganar. O sea, es un tema de negocio, para fines prácticos, con una visión muy particular, que igual muchos no coincidimos, pero esa es su visión, ¿no? Y bajo esa lógica hay que entender, ¿no? Sus dinámicas, sus prioridades, sus inversiones, sus estrategias y sus tácticas, ¿no? De mercadeo, de branding, pues, cosas que caemos constantemente todas y todos. Entonces creo que esa es una realidad. Primero, tenemos que cambiar la cosa. O sea, no hay vuelta de hoja, aquí no hay discusión, ¿eh? O sea, hay que cambiar la cosa. Dos, necesitamos entender y crear esos puntos de empatía para ver las dinámicas de esos actores grandes, como los pequeños también son fundamentales, ¿no? Entonces, creo que es un tema también ser más empático, más inteligentes, bajo la lógica de enfoque sistémico que platicábamos, ¿no? O sea, cómo funciona todo esto en una sola caja. Pero siempre caemos en la inmediatez de, uy, es que ya, o sea, ya urge, hay que hacerlo ya, ¿no? Y volvemos al tema de los hábitos y volvemos al tema de la cultura, ¿no? Que creo que es un área que no hemos abordado. Últimamente yo me he vuelto una suerte de groupie de los hábitos, Víctor, ¿no? De cómo estamos monitoreando, estamos viendo sus hábitos, que por más pequeños que sean, el impacto es enorme. Si yo sumara todos los hábitos planetarios de los que tomamos café por la mañana, ¿no? Por ejemplo, es algo impresionante. En términos económicos, ambientales, de agua, de cambios de suelo, el hábito de tomar café por las mañanas transforma paisajes. Y es un hábito, ¿eh? Se vuelve ya casi una adicción. Pues eres un hábito, despierto, necesito un café. Y así como eso, tenemos muchos otros más. Y volvemos a la discusión de la acumulación de la riqueza, ¿no? Los hábitos de la acumulación de la riqueza. Pequeños patrones que nos hemos caído en estas como trampas comerciales de manera muy importante. Entonces, yo creo que algo y yo invito a todas y a todos es reflexionar sobre los hábitos que tenemos constantes, ¿no? Y cómo esos hábitos puedo yo incluirlos en esta visión sistémica de cómo están afectando cosas mucho más allá del supermercado. Y creo que a través de los hábitos podemos cambiar el planeta. Ese de verdad que ese es mi nuevo motto y mi nueva visión. Sí. Para no caer en la desesperanza y en Ah, filosofías. ¿No? sí. Hace como un par de meses, escribí un artículo yo, ¿no? Que hablaba que mis dos grandes apuestas en mi vida eran el tema del estilo de vida y el pensamiento sistémico. Y que era el mismo realmente, ¿no? O sea, las cosas en las que comes, descansas, te mueves, compras, pues es lo que hace el sistema, ¿no? Hablando de la cultura y de la comprensión de cómo caracterizamos estas cosas, yo creo que a todos nos enamora esta idea de pues ir más hacia el minimalismo o por lo menos hacia sentirnos ricos, llenos, felices, sin tanto show. Y sin embargo, a la hora de implementarlo en nuestra vida, como que volteamos a ver de reojo al vecino y decimos, híjole, no, pero seguro se me va a caer o seguro, en fin, se despiertan una serie de emociones, vamos a Mm, caracterizar de escasez, ¿no? sí. Desde envidias y celos a sentimiento de insuficiencia, donde nos regresamos para allá. Y también está tan lleno de narrativas de si eres hippie o si eres capitalista o que si eres artista o etcétera. Y entonces también lo volvemos también muy blanco y negro, buenos, malos. Lo que sí, lo que quiero llegar es que sí hay ese momento donde tú quieres transicionar a cualquier visión de pertenencia holística a este planeta, donde te vas a sentir solo, donde te vas a sentir tonto, donde te vas a sentir que alguien te va a aventajar, donde te vas a sentir que a lo mejor es el peor error que cometes en tu vida, Mm, ¿sabes? mm, Y no siento que haya una manera de salir de ahí más que atreverse a sentir esas emociones en lo individual y en lo colectivo, para mm. que, como tú dices, doné mis camisas y no me pasó nada, pero hay que hacerlo. Como dices, aviéntate al mar en vez de explicar el mar, ¿no? Mm. ¿Qué comentarías sobre este tema de una transición individual familiar a una transición comunitaria global?
de vivir con esa duda de que si tomamos ese tipo de decisiones de estilo de vida, de acciones, pues del otro lado hay un mundo inesperado que potencialmente sí es mejor. Sí, como dices, potencialmente puede ser mejor o no, pero creo que todo gira en porque siempre estamos con estas disyuntivas y paradojas y sensaciones estas emociones que tú mencionas. Pero creo que amerita mucho también volver a retomar elementos básicos de principios y valores, Víctor. Y creo que si todos nos diéramos el tiempo para definir con claridad nuestros principios y valores y viviéramos cumpliéndolos, las cosas serían muy diferentes. La realidad es que constantemente cambiamos de principios y valores. O sea, como que no nos sentamos a decir, ¿no? ¿Cuáles son mis 5 principios? ¿Cuáles son mis 5 valores por los cuales voy a dictar mi vida? Y estamos en esta constante reinvención, ¿no? O sea, como dices tú, pues de chavo fui hippie, después transité y me volví, pues sí, iba al antro. Entonces, pero lo importante, más que los cambios, es si viví en esas diferentes etapas con los mismos principios y valores o no. Se vale cambiar y se vale adaptarlos. Eso creo que es parte del conocimiento y es parte del crecimiento de todas y todos. Pero yo invitaría, creo que a la audiencia en términos de cuáles son tus 5 principios y 5 valores que te rigen tu vida y cómo lo recuerdas todos los días y cómo rige eso tu actuar y tu comportamiento y tu cultura. Y también cómo los internalizas en tu familia. Se vale tener diferentes principios y valores. Yo creo que es fundamental, ¿no? La diversidad es fundamental, pero se nos olvida. Y vivimos cosas en estas dinámicas agitadas de la inmediatez, sin retomar esos pequeños momentos de cuáles son los 2 principios, 2 valores que yo soy, que debería ser y que me veo yo reflejado en, ¿no? Y yo insisto mucho, al menos en uno de los míos, es el tema de la empatía y todo el tiempo tengo que estarla recordando, ¿eh? No te creas que es así como que, no, 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 todo el día, o sea, sabes que, híjole. Aquí no fui tan empático como pude haber sido, ¿no? Pero si lo tienes presente, como que te autocontrolas, te automides, te automoderas, ¿no? Y creo que es una invitación al grupo. O sea, las dinámicas cambian, pero ¿cuáles son tus principios y valores con los que riges tu vida? Y Sí. eso va asociado a tu felicidad. Eso me encanta, me encanta. Y no sé, yo siempre cuando escuchaba a mis papás hablar de valores, porque mis papás son muy idealistas y los valores y así, me da mucha hueva ese discurso. Y ahora veo que yo soy eso también, ¿no? Lo cual, lo único que tiene que parecerle a uno mismo es que son las cosas que tú definiste, ¿no? Que no heredaste, que no repetiste, que no suena bien porque se puso de moda salvar a las ballenas Exacto. y lo que sea, ¿no? Y eso me encanta. Y mencionaste algo muy importante, Andrew, que es la diversidad, ¿no? Ujú. Porque también en este mundo homogéneo de jeans y Starbucks, pensamos que lo homogéneo, lo igual, pues va a ser lo mejor. Sí. Y está muy claro que la regeneración, la vida, la diversión, pues depende de una diversidad en todo, en lo social, en lo económico, en lo natural, en lo espiritual inclusive, lo cual no es fácil, ¿no? Reconciliar toda esa variedad Ujú. incomprensible, porque por definición la diversidad es algo pues, ajeno a ti, que la empatía es más una empatía hacia lo desconocido que hacia lo que quieres comprender, ¿no? Ujú. ¿Cómo tú ves esta belleza del tema de la diversidad con todo tu conocimiento desde la biología y los ecosistemas biológicos a lo social, a lo narrativo, a lo espiritual, que tiene esa concordancia? Creo que la diversidad es divertidísima, ¿no? O sea, de verdad es que me encanta, ¿no? Ver a nuestros hijos, nuestras hijas y ver la diversidad de personalidades y formas de ser. Y eso hay que celebrarlo. No es fácil porque tendemos otra vez a esta visión mecánica de las cosas y lineales que platicamos de la causa y el efecto. Y también nos cuesta trabajo y yo me sumo totalmente a todo tiene que estar en cajitas como muy claro. ¿No? Entonces, si está fuera de la cajita de la que yo tengo concebida, brother, aquí tenemos un problema, ¿no? Houston, we have a problem, ¿no? Entonces también nos invita a salirnos de nuestras cajitas clásicas y poder reconocer que hay otras cajas muy interesantes. Y entonces la diversidad, como dices, no solamente la vemos en la naturaleza, ¿no? En la diversidad de aves y su abundancia, etcétera. No solamente la vemos en la diversidad de colores, razas, género,
¿no? La diversidad cultural es súper interesante. Yo creo que hay que celebrar la diversidad. O sea, para mí es un enfoque fundamental de la empatía, que no es fácil, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque estamos atados a estigmas, a patrones, a condiciones, a lo que decían los papás en su momento, ¿no? Niños con pelo largo, no, ¿no? Eso yo recuerdo, ¿no? Entonces, olvídate. Entonces, creo que es bien importante abrazar la diversidad, reconocerla, pero también saber pues, que no es fácil, ¿no? O sea, que nos va a costar de repente, te va a sacar tu área de confort, seguro, Mm. pero hay que abrazarla. Y yo en particular, trato de vivirla día a día, ¿no? Lo que todos lo hacemos, y ser lo suficientemente humildes para saber que a veces te va a incomodar la diversidad, pero no está mal. ¿Y cómo ha sido para ti, si me permites la pregunta con mucho respeto? Tu papá falleció hace pocos meses. Veo que ha sido una gran influencia para ti. ¿Cómo ha sido este proceso de duelo, de ya no tenerlo aquí contigo en esta forma? Y también a la luz de esta conversación pues tan presente, tan amorosa, tan llena de esperanza. No, tocas temas sensibles, compadre, como siempre, güey, 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 en buen podcast. Sí, mi papá fue una figura muy importante por muchas cosas, pero quizá la más relevante, y porque la gente lo entiende y lo recuerda, es su tranquilidad. Era un tipo sabio, un tipo muy callado, muy tranquilo, de bajo perfil. No le gustaba el spotlight, hablaba poco en conversaciones, en fiestas de amigos. No, 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 a él no le gustaba mucho eso. Era un ávido de la lectura, diario estaba leyendo. De hecho, las razones por las que se quedó en México fue porque logró combinar tres pasiones y fue un tequilita, su jardín, obviamente mi mamá, y un libro. Todas las tardes él estaba leyendo, todas las tardes estaba leyendo. Entonces, volvió una persona de pocas palabras, pero grandes mensajes. Y así es como yo recuerdo a mi papá, ¿no? O sea, te decía pocas cosas, pero que te decía, pon atención, ¿no? Porque te decía verdades muy, 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 muy importantes y estaba de ti cacharlas o no, ¿no? Entonces, no te iba a insistir, no te iba a intensiar, no, 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 no. O sea, te lo voy a decir, te lo voy a decir muy claro y así está el rollo, ¿no? Y tenía también esta suerte de capacidad de todo el tiempo aprender. Ávido. O sea, si tú llegabas, Víctor, le platicabas el día de mañana que los girasoles es tu nueva pasión, le encantaba. Entonces decía, es que yo tengo que saber de girasoles, porque si veo a Víctor tengo que saber de girasoles. Entonces se ponía a leer y a ser un experto sobre girasoles. Entonces también fue una suerte de enamorado del conocimiento, ¿no? Todo el tiempo. Y se andaba con esas discusiones. Entonces yo lo resumiría en esos elementos, ¿no? Una persona de pocas palabras pero grandes mensajes, una persona amante del conocimiento, de la conversación, de escuchar esas historias, de escucharte, y eso, era un compa que podía estar sentado y él podía estar platicando contigo, escuchándote, más que agarrando el micrófono, escuchándote y tomando nota de tu conocimiento. Ese sería mi resumen de mi jefe. ¿Y cómo ha sido para ti este periodo de duelo? A lo largo de la conversación hablamos de bastantes duelos, ¿no? A nivel civilización y todo. Ujú. Cómo a mí me da mucha curiosidad, porque yo siento que también el duelo no le damos suficiente espacio, ¿no? Hablando de las cosas que no les damos espacio y tiempo. ¿Cómo ha sido para ti cuando se fuerza de alguna manera una situación así y uno se ve forzado a doler? Hay que tener tiempo y paciencia, ¿no? O sea, al menos mi experiencia, no sé la de otras, es la paciencia, saber que esto va a tomar mucho tiempo. Yo creo que el duelo va a ser casi permanente, estoy seguro de ello. O sea, no es que en 15 de diciembre se acabó este desmadrito, por supuesto que no. Yo creo que es una condición permanente que hay que reconocerla y hay que abrazarla. Y no hay que sentirse mal, ¿no? O sea, creo que la tristeza, el recuerdo, ¿no? El dolor son fundamentales. Y a veces pesan unos días más que otros, ¿no? O sea, no hay duda alguna. Una canción, una imagen, cualquier cosa. Pero si lo vinculas mucho al recuerdo, ¿no? A los buenos momentos, a las buenas conversaciones, a esos mensajes, a sus legados, es fundamental, ¿no? Entonces, creo que eso va a tomar tiempo, Mateo. Sí, y yo me atrevería a decir, obviamente con mucho respeto, independientemente de tu proceso familiar, que, o sea, a nivel civilización, a mí creo que justamente también la transformación, la regeneración, el evolucionar hacia estos lugares deseables que decimos que pues, tenemos que ir para allá, pues involucran mucho duelo de, primero, notar lo que perdimos, notar lo que hemos destruido, notar que hemos sido nosotros, no los malos, nosotros,
Y cargar con el dolor del mundo creo que es parte de regenerar el mundo. Y desde un lugar de completa humildad y no desde el lugar macabro de que el dolor, sino al revés. Creo que el dolor es una de las fuerzas más regenerativas que hay. Y ojalá también nos atrevamos culturalmente a doler, porque nos acostumbramos mucho a, cuando hablamos de conservación, a ver lo bello que es, ¿no? Y eso es increíble. Pero también sufrir el dolor de lo que hemos perdido, creo que también es una fuerza muy poderosa de transformación. ¿Cómo tú lo ves en esos círculos de conservación? El duelo constante que tenemos que estar navegando. Yo creo que es, como bien mencionas, Víctor, el duelo juega como una fuerza importante de motivación y se vuelve justamente una herramienta de recordar por qué haces lo que estás haciendo, ¿no? Por qué los sacrificios, por qué los viajes, por qué las trasnochadas, por qué la angustia, ¿no? Y creo que el duelo del saber de lo que estamos perdiendo, de valorar lo que se está perdiendo, te lleva justamente a decir, no, no, por esto no queda, ¿no? Te motiva a seguir trabajando, seguir empujando esa agenda de diferentes, digamos, frentes y trincheras para fines prácticos, pero con un mismo objetivo, ¿no? Creo que el duelo como un elemento de motivación es súper interesante. Tengo una última pregunta para ti. Es referente al cuerpo, al metabolismo, al sistema nervioso, ¿no? Cuando hablamos de valores y de tú escoger tus valores y vivir a través de esos valores y recordarte esos valores, creo que también nos volvemos muy conscientes de que somos seres muy, muy mamíferos, muy biológicos. Ujú. Te da sed y no te das cuenta y entonces te empiezas a preocupar de cosas más grandes cuando nada más necesitas tomar agua o no dormiste bien o cualquier cosa que cause ansiedad, ¿no? ¿Cómo tú has cobrado conciencia de ese ser biológico o mamífero que eres y cómo lo acompañas para que dé lo que tú quieras más dar en términos de estos valores de vida en tu trabajo, en tu familia, en tu rutina? Yo tuve una experiencia hablando de salud, Víctor, hace ya algunos años asociados al tema de trabajo. Yo trabajaba para gobierno y trabajaba en particular en la agenda de áreas protegidas y conservación del país y bueno, una agenda apasionante, divertida, muy complicada, con muchos problemas, pero también con estas grandes recompensas de poder ver pues, la vida silvestre en el país, esos escondites extraordinarios de México. Pero entonces la chamba te demanda, ¿no? El estrés, la política, las dinámicas te demandan y te dejas, básicamente, te dejas. Te enfocas en el trabajo, te olvidas, sales a la 1 de la mañana, a las 6 ya estás conectado otra vez corriendo con el estrés hasta el tope, se requiere algo para mañana, la urgencia, te imaginarás ese tipo de estrés extraordinario. Y empecé a tener yo 2, 3 momentos medios espantosos, posiblemente asociados a temas cardíacos, y dije, esto no está bien, esto no está padre, güey. Tenía 30 y cacho años y esto no está divertido. Entonces me fui a hacer un check-up, etcétera, y sí salí que pues, estaba no mal lo que le sigue, güey. O sea, la máquina no estaba bien, cero. Entonces tomé una decisión de dejar de trabajar en esa posición y moverme a otra cosa un poco más tranquila, digo, con sus dinámicas y sus retos y su complejidad y padre. Y aparte llegó por invitación, estuvo increíble. Fue un momento así idóneo. Pero fue un momento de reflexión profunda en términos de nada sirve todo lo que estoy haciendo si la máquina la estoy descuidando. O sea, no hay duda alguna. ¿No? Porque el mensaje es el incorrecto, por ahí no va. Caemos en esta dinámica de la inmediatez, de lo rápido, etcétera, sin pensar en calidad de vida, sin pensar en elementos de prosperidad, etcétera, de bajar la velocidad de las cosas que platicábamos, ¿no? O sea, cómo le bajo la velocidad de las cosas. Y para mí ese fue un momento crucial, y desde entonces he procurado tener esta suerte de balance en términos de, si no estoy bien yo, no está bien mi trabajo y no puedo contribuir de la mejor manera. Entonces, creo que el elemento del balance entre el bienestar, tu salud, ¿no? Tus siestas, que yo también las he hecho, por cierto, son fundamentales, ¿no? Porque entonces nos ayuda justamente a poder contribuir y motivarnos de una mejor manera en lo que hacemos. Pues gracias por compartir, hermano. Me emociona mucho estar cerca de gente como tú y de ti, porque me espejea esta confianza en que cada uno puede trazar su camino y lo puede disfrutar y puede invitar esta complejidad, sin tener todas las respuestas, pero sí con un grado de alta presencia y de alto, pues sí, es un compromiso con tus propios ideales y eso a mí me inspira mucho y no conocía a tu papá, pero también veo en ti pocas palabras y grandes mensajes. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Te quiero mucho, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Cuídese. Gracias, igualmente. Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.